www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, la consigna con la que prácticamente todos nacemos y con la que vivimos durante todas nuestras vidas es que estamos llamados, que debemos cambiar el mundo. Por infinitas razones hay que cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo en realidad se nos presenta como un propósito tan impreciso como inabarcable. Algo que no podríamos decir que tiene un principio, no sabríamos por dónde empezar, y no sabríamos cuándo se termina cambiar el mundo, cuándo definitivamente uno termina de cambiar el mundo. No tiene un final tampoco. Sin embargo, quizás pueda resultar más efectivo pensar en cambiar uno mismo y entonces observar la vida, observar lo que acontece en torno a nosotros, ya con otra lente. Entonces, podríamos pensar que quizás lo más importante no pase por apelar a esas grandes revoluciones que siempre terminan siendo incompletas, y por supuesto ni mucho menos a guerras o peleas cuyo propósito sea el de implantar una forma de vida, un estilo de vida del cual ni siquiera uno mismo, nosotros mismos, estamos seguros que efectivamente funcione. Hay una cosa, entre nacer y morir, en el medio está vivir bien. Sin embargo, la forma en que solemos pensar cómo vivimos bien y cómo además pretendemos imponer esa manera que nosotros creemos que es vivir bien, en definitiva, la verdad que muchas veces nos lleva a vivir mal y por ende a morirnos antes, perdón. Quizás entonces la gran batalla de nuestra vida personal, pase por apelar a dos armas bien significativas: un cuchillo y un tenedor. Hace un par de años entrevisté a la doctora Gabriela Zambrano, una entrevista que se mundializó, por decirlo de alguna manera, y como muchas veces me pasa, luego suelo sostener un vínculo con las personas a las que eventualmente entrevisto, un vínculo que muchas veces se da por redes sociales. Es el caso de la doctora Zambrano. Y entre esas importantísimas charlas que hemos tenido, por cierto que todas siempre muy entretenidas, ella mencionó una palabra que yo no conocía, y eso que puedo ufanarme de tener un castellano bastante rico. Una palabra que yo no conocía y que hoy para mí significa un antes y un después. Esa palabra es ultraprocesado. Hoy no vamos a pretender cambiar el mundo. Vamos a tratar de mirarnos a nosotros mismos, de ver qué podemos hacer, qué está a nuestro alcance para ser mejores, para ser más felices y, lógicamente, para vivir mejor. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Bien, 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 y muy contento de tenerte otra vez aquí enfrente mío. Igual, nos debíamos otra Ujú. charla. Sí, definitivamente. Una charla que hay que aclarar. No se pudo dar hasta ahora, siempre por cuestiones de trabajo, porque vos sos una Sí, laburante y yo soy otro sí, laburante, y sí. coordinar una charla siempre tiene sus cosas. Y la verdad que con vos uno quiere sentarse a hablar con suma tranquilidad, ¿no? Y tratar de disfrutarte lo máximo posible. Es que hasta intentaba preparar algo, pero No, no tengo el tiempo, mejor, más sencillamente. me gustaría que
la gente que esté ahí escuchando o leyendo esta entrevista, que seguramente la habré de transcribir, me gustaría que empecemos como empecé yo. Bien fácil. ¿Qué es? Dale. ¿Qué es un ultraprocesado? Uy, te quedó dando vuelta esa palabra. Yo quiero que le enseñes Te al haber resto quitado como me el enseñaste a mí. sueño. A ver, quizá no sea una palabra muy vieja, o por lo menos entre los colegas, es un término que utilizamos para referirnos a aquellos alimentos que la verdad que no están dados naturalmente. Lo que viene en un paquete, lo podemos resumir así. Todo Seguro que si está dentro de un paquete es porque sufrió algún proceso, ¿sí? sufrió Tiene algún algún químico. proceso. Sí, sí, sufrió, sí, la verdad, porque si le vamos a poner químicos a las cosas, eh, la comida real sufre. Y eso es lo que lo transforma en un ultraprocesado. A eso le llamamos ultraprocesado. Básicamente para el entendimiento en general es lo que viene dentro de un paquete. Y podríamos decir entonces que desde un sachet de leche a un paquete de fideos es un Sí, ultraprocesado. sí, galletitas, jugos, gaseosas. Viene en un Inclusive, envase. inclusive una manteca. Inclusive una manteca, Todo, ¿sí? todo tiene químicos tendientes ¿a qué? Tendientes a que los químicos, a que no vivamos, a que sobrevivamos. No sé si en eso que dijiste entre que nacer y morir vivimos, algunos viven y otros sobreviven. Los alimentos deberían ser tal cual los da la naturaleza, desde que venimos de la caverna a cazar y a recolectar, y no venían los paquetes de galletitas en aquel momento, ¿no? Y todo eso a nuestro organismo le produce daño, a la larga le produce daño. Te iba a preguntar por qué nos afecta negativamente el ultraprocesado. Es una combinación química que nuestro cuerpo tiene que empezar a romper, todas cadenas de carbohidratos, de azúcares y demás, que terminan dándonos lo que se llaman radicales libres. Sí. Te estoy dando unas palabras muy difíciles, pero No, no, está bien, porque lo eh, escuché varias veces. son, Ahora me vas a tener que bueno, explicar qué es un son radical libre. moléculas. Los radicales libres son moléculas producto del trabajo de la célula, del metabolismo de la célula, todo el desperdicio que va generando. Algunos sirven para combustible y otros en realidad se empiezan a acumular, 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 y empiezan a romper las membranas de las células, a modificar el ADN, y todo eso en que deriva en alergias, autoinmunes, cáncer, ¿sí? Entonces, todo esto que comemos en realidad, a medida que nuestro cuerpo lo va degradando, no lo va eliminando así, porque sí, nos quedamos con un montón de residuos que terminan dañando nuestra salud. Claro, yo entiendo entonces como que nuestra naturaleza, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros intestinos, no están, valga la redundancia, naturalmente preparados para poder procesar eh, eso nuevo, eso distinto a lo que nuestro organismo puede tolerar, ¿no? En realidad hay un cierto grado de adaptación. Creo que lo que más ha tardado, y no sé, no ha evolucionado o progresado así, es el intestino. De ahí viene la famosa enfermedad celíaca. Todo lo que recubre nuestro intestino, si vos lo desparramaras, sería como una cancha de tenis, ¿sí? Y ahí está la mayor parte de nuestro sistema inmune está ahí. Si vos atacás eso, atacás tu sistema inmune. ¿Mm? Y una de las principales cosas que ha sido modificada, que es el trigo, con la cantidad de gluten que contiene ahora, ¿qué hace? Modifica todo eso. Claro. Y es el inicio. Modifica eso, inflama, baja el sistema inmune y empieza todo el lío. Claro, y algo que este último tiempo, estos últimos 20, 30 años, podríamos decir que está muy de moda, entre comillas, lógicamente, y lo acabas de mencionar, son las llamadas enfermedades autoinmunes, que uno va Ujú. al médico y resulta que tiene una autoinmune como ser lupus y demás, eh, Psoriasis, ¿sí? y uno dice, pero ¿cómo es posible, pucha, que el cuerpo se ataque a sí mismo? Porque una enfermedad autoinmune, corregime, Doc, si me equivoco, es lo que yo incluso recabé con mi propia experiencia,
Una enfermedad autoinmune es cuando nuestro cuerpo reacciona para atacarse a sí mismo, lo cual, perdón, mi ignorancia, ¿no suena un tanto absurdo una forma de explicar lo inexplicable? Eh, Creo que si estás comiendo porquerías, te estás atacando directamente a vos mismo. No es mi cuerpo me ataca a mí. Yo ataqué a mi cuerpo y mi cuerpo se está defendiendo, como puede. Entendido, pero Es la alerta del cuerpo que algo le está pasando. Si corregimos eso que yo estoy dañando a mi cuerpo va a dejar de reaccionar. Y se puede corregir muchísimas cosas con la alimentación. como decían los griegos, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Como decía. Hipócrates, sí, ¿Cómo, que la perdón? Hipócrates dijo Ajá, que la sabes. medicina sea tu comida. Exactamente. Ujú. Entre las cosas que hoy parecen inevitables, el azúcar. ¿Qué podemos decir del azúcar? Eh, Es tan, más adictivo que la cocaína, eh, eh, comprobadísimo. he escuchado que el azúcar es incluso ¿Sí? hasta 8 veces más adictivo que la cocaína. Pero más ¿Has allá de lo escuchado? adictivo, pero más allá de lo adictivo del azúcar, ¿realmente es tan agresivo para nuestro organismo? ¿Y por qué? Si se puede dar una explicación eh, llana, profana. Sí, es adictivo y es nocivo. ¿Por qué? Todo esto que en realidad lo que sufrimos fue como un atentado a la sensorialidad, ¿sí? A los sabores que primitivamente sentíamos, en un momento se le agregó azúcar y a partir de ahí la adicción al azúcar hace que hasta necesitamos comer algo dulce o reemplazar algo dulce o sentir algo dulce. Y en realidad todo esto sí lleva a lo mismo, a la oxidación celular, a la producción de todos los residuos celulares, eh, a que todo esto se metaboliza en el hígado, entonces terminamos teniendo hígado graso, no por comer una panceta, sino por comer algo con azúcar, o a todo ponerle azúcar, al té, al café, Claro, galletita, factura, lo que sea, con azúcar. al No se mate. produce hígado graso por panceta, sino por azúcar. ¿Mm? ¿Y Más qué el decir hidrato de entonces? carbono. ¿Qué decir, Es una bomba. qué decir de la Coca-Cola? Mm. Para los tornillos va bárbaro. Va bárbara para los tornillos. Vos sabés que yo una vez leí un libro, El mito del contagio, seguramente vos también lo habrás investigado, en donde el autor, que es un médico, mencionaba que durante el siglo XX todo el mundo estaba sorprendido de que en Occidente se desarrollaban ciertas enfermedades que eran novedosas, como la viruela, como, en fin, como todo aquello contra lo que se pichicatea hoy en día. Y había un continente que estaba a salvo, curiosamente, de todo ese maremoto de enfermedades estrafalarias, hasta que llegó la Coca-Cola. Y ahí los africanos, que era el continente que estaba a salvo, entonces, de todo esto, comenzaron a tener exactamente, a presentar las mismas enfermedades que aquellos países donde la bebida de las Américas se había inoculado. Eh, Puede ser entonces así que un hábito alimenticio sea el responsable de todas estas, llamémosle, enfermedades tradicionales. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo que en Oriente el consumo de arroz que tienen lleva a que tengan la tasa más alta de cáncer de colon. Y no es hereditario, es cultural, es lo que Caramba, comen. el arroz El puede... almidón es lo mismo, el desdoblamiento de ese almidón, que son azúcares enganchados, pasa lo mismo, o sea, es tan venenoso ese arroz o almidón que tengan como el azúcar, pasa lo mismo, Ah, bueno, pero cumple ahora el mismo efecto. con vos estoy aprendiendo todo el día. Es lindo y terrorífico a la vez. El arroz, el arroz entonces es un precursor del cáncer de colon. No sabía eso. Y seguramente mucha gente habrá sorprendida como yo. Tienen la tasa más alta, ¿sí?
En Oriente, estamos hablando de Japón, China, Indonesia. Sorprendente. Y ¿Mm? entonces no está mal hacer eso con el arroz, que es ponerlo en agua antes de hacerlo, en agua caliente, para que se vaya el almidón. ¿O no sirve? No No, sirve. ¿no sirve? No sirve. Le Y a sacás lo de ver, afuerita, nada más. entonces, vos como médica, ¿qué recomendás? ¿Suspender totalmente el consumo de algo que teníamos como tan bueno como el arroz? ¿O bien Eh, reducir su consumo o ir directamente a lo integral? los extremos son malos para todos los aspectos de la vida, ¿sí? Los Mm, extremos son malos. sí. Eh, porque hasta considero en cierta parte un poco la salud mental, el hecho de decir, bueno, no como nunca más un arroz, un chocolate, un vaso de vino. Los extremos son malos. Mm, Y bien hay una tendencia a hacer una dieta que es lo que se llama la dieta keto, comer comida real, donde no existe nada de arroz, ni harinas, ni nada de esto. eh, no está mal hacerlo esporádicamente. No está mal, ¿sí? Creo que hasta lo necesitamos. Yo sé que muchos podrán estar en contra. Para mí los extremos no son buenos. ujú. El O por lo cuerpo se menos, adapta solo. o por lo menos llegar progresivamente. No es decir, interrumpir de un día para el otro el consumo No, de azúcar. no, porque es un proceso. Si uno quiere cambiar los hábitos alimenticios, es un proceso. Entonces no podés de un día para otro, eso no existe. Ahora, una vez que te acostumbras a no comer harinas o no comer azúcar, eh, como me pasa a mí, el fin de semana comí una pizza, estaba súper antojada y después sufrí las consecuencias. Ah, Pero sí. no me prohíbo la pizza. No recuerdo cuándo había sido la última vez que había comido pizza, pero comí pizza porque tenía ganas. Y realmente estaba entre amigos y no está bien y vamos, una pizza, tengo ganas de pizza. Bueno, mi cuerpo ya está adaptado a otra alimentación y cuando me quise dar ese gusto, bueno, ¿quién me quita lo bailado? Pero Sí. el cuerpo se va adaptando, es un proceso igual. Bien, bien. Y acá acabas de mencionar algo interesante, una palabra clave, harina. Em, y dice, bueno, yo tengo un millón de preguntas para hacerte. Em, la, David, no soy la harina, nutricionista. ¿cómo? No soy nutricionista, David. Ya sé, no, si yo hubiera querido hablar con una nutricionista estaría hablando, pero quería hablar con una médica. La harina, ¿quién iría a pensar que algo más bueno que el pan, justamente, eh, pueda llegar a ser pernicioso para el organismo? Eh, ¿Cómo le explicamos a una persona que la harina, eso que está en todos lados, incluso más que el azúcar, eh, es no favorable para su organismo, para su sistema inmune? ¿Por qué? Es difícil de desterrar algo que creó la industria hace tantos años, ¿sí? Cuando la pirámide nutricional era la inversa de la que tenemos ahora, pero con la gran crisis que hubo en un determinado momento empezaron a incurrir en el tema de cereales, harinas y demás, y la pirámide nutricional tenían que basarse en eso porque había que negociar con granos. Cómo se levanta a veces ese mito, ¿no? Que en realidad no es un alimento, sino que es un gran inflamador del intestino, de toda la mucosa intestinal, y lo vuelve permeable, y ahí aparecen un montón de cosas relacionadas con ese intestino permeable. Creo que la harina es el mayor inflamatorio de todos estos. Eh, Ahí tengo un pero ¿quién título. contra la industria? ¿No? Ujú. Pero a ver, Doc, desazname. Pan, existió siempre el pan. ¿Qué diferencia hay entre la harina con la que se hacía el pan hace 2000 años a la harina actual? Eh, La modificación del trigo, que tiene más gluten. Todo el trigo El ya ha sido trigo, modificado. sí, hace muchísimos años y cada vez es peor. Visto que Más las el cosechas cambio se que ahora le aguantan los hicieron el calores, año las pasado. sequías. Sí, sí. Ujú. Más químicos para nuestro organismo, más sustancias para la cual nuestro intestino no está preparado aún para poder tolerar. Entre la modificación del trigo y todos aquellos aditivos que se ponen al pan para que dure mucho más, para que la bolsita de pan lactal te dure 10 días o 15 afuera de la heladera y sin que se agarre moho ni nada, imagínate la cantidad de cosas que tiene eso encima, más allá de la harina. No Ujú. sé, no recuerdo haber escuchado que algún abuelo era celíaco. De hecho, veo pacientes mayores, 80, 90 años, y no existe la enfermedad celíaca en ellos. ¿Por qué ahora sí?
¿Y Es un por qué se ve intestino que ya no tanto? está adaptado a eso. Claro, claro, claro. Sí, eso que decís tenés razón y también me llama la atención. Por ahí compras un pan lactal y antes de la fecha de vencimiento ya se puso feo por alguna cuestión, qué sé yo, demasiada luz, humedad. Y después compras un pan lactal de marca, no vamos a dar marca aquí, este, e incluso después de la fecha del vencimiento, 20, 30 días, y está Y es que no. impecable. Y Bueno, lo, pero también hemos ido a comprar pan de chicos todos los días y había que ir todos los días porque el pan no servía más de un día. Ujú, bien. Algo en el medio pasó. Entendido. Y el pan de la panadería, ¿hay que reducirlo por esta misma cuestión o simplemente para no A engordar ver, tanto? el panadero ya no puede elegir el trigo con el cual se hizo la bolsa de harina que compró. ¿Sí? El panadero puede decir, no le pongo tanto aditivo al pan, y vas a ver que hay panaderías donde el pan dura más o dura menos, o es más rico o tiene gusto raro. El panadero no puede elegir eso, sí puede elegir los aditivos que le puede llegar a poner al pan para que dure más o no. La verdad es que no es un alimento, no es un alimento real y debería de reducirse el consumo. Reducir el consumo. Día de ataque de pan, andá y comprate un cuarto de miñones, después contame. Entendido. Bueno, una de las cosas que yo he cambiado en mi vida drásticamente este último tiempo es la reducción del consumo de pan a raíz de las lecturas a las que uno fue arribando, ¿no? Cuando empezó toda la farsa que no se puede mencionar para que YouTube no elimine este video, uno se puso a investigar, bla, 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 bla. Y bueno, hemos reducido notablemente el consumo de pan. Y yo siempre fui muy panero. Yo cuando iba a un asado, si iba yo, había que salir a comprar pan porque yo consumía mucho pan. Bueno, Bueno, y yo soy una choripán. persona Por a la eso que... digo, los extremos son malos. Hay un día en el mes que queremos comer pizza, comemos pizza. Salió choripán, salió choripán. Ujú. Después vemos si ya el cuerpo se nos adaptó a no comer harina y la verdad que nos va a caer bomba. Y a Claro, otras pero yo, personas no les va a parecer yo nada. justamente Me parecen haciéndome inflamadas, eco, nada más. escuchándote a vos, yo justamente soy una de las personas que en su momento fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Yo te comenté en su momento que a mí me habían diagnosticado lupus eritematoso de la piel. Y bueno, yo la verdad que yo tengo que agradecer toda la farsa por la que tuvimos que pasar. Porque gracias a toda esta farsa por la que tuvimos que pasar, que lamentablemente la gran mayoría de la población compró, yo me puse a investigar por mi cuenta y hoy estoy mejor que antes, habiendo dejado toda la medicación que tomaba. Yo era una persona que a la noche y a la mañana tenía que tomar una pastilla de hidroxicloroquina. ¿Mm? Y eso hace un año ya no tomo más. Y no es que me está matando el lupus. Entonces, algo hay, ¿no es cierto, Doc? Y tampoco te mató no comer harina o No, pan. claro. Y además, esto también lo rescato de una de nuestras medulares conversaciones, yo siempre fui de padecer gastritis. Acá no quiero influenciar a nadie porque yo no soy un gurú ni nada. Investiguen por su cuenta. Pero una de las cosas que también, para mi gran sorpresa, pude reducir y dejar de consumir completamente omeprazol es el problema de la gastritis. Ujú. ¿Mm? El problema de la gastritis era crónico. Yo todos los días tenía que tomar omeprazol. Y lógico que Agradecidos tus huesitos. iba de un gastroenterólogo, bla, 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 todo religioso. Era Sí. yo un bobo, ¿no? Al médico cada 6 meses. Iba ahí, ¿viste? Me faltaba entrar arrodillado. Bueno, chau, omeprazol. Y bueno, la gastritis, doc, cuando me porto mal, al otro día tengo... Ese es un... Bueno, sarna con gusto no pica. ¿Viste? Son las consecuencias que sufrimos. ¿Te había antojo? Bueno, listo. Pero no es que todos los días. Antes sí, el consumo de pan quizá era diario. La galletita, la factura, eh, hasta el turrón, o sea, lo que sea que era diario nos provocaba después, sí, inflamación y gastritis. Y todo Ahora, el mundo tomando omeprazol a la mañana, todos los días, de protector gástrico. oh, Dios mío.
Con qué lo le venenoso decimos? que también es el omeprazol. Sí, porque el omeprazol, cuando yo leí los efectos adversos del omeprazol, y no quiero influenciar por favor a nadie, sigan tomando omeprazol, sigan yendo al médico, investiguen por su cuenta, reduzcan el No, consumo si pueden, pero cuando leí los efectos adversos del omeprazol dije, no, pará, yo quiero llegar, si llego a avanzada edad, quiero llegar bien, ¿no? entero. Em, ¿Sí? Gastritis. Reducí el consumo de harinas y la gastritis Y azúcar. efectivamente va. ¿Cómo? Y azúcar también. Y La harina azúcar. no es otra cosa más que una cadena de hidratos de carbono que es azúcar unida, o sea, es lo mismo. Es Van de lo la mismo. manito. Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas he aprendido este tiempo y cuánto en el fondo, ¿no? A pesar de que siempre estuve peleando, pero yo tengo que ser un agradecido. ¿Y cuántos como yo? Y Pero el otra, problema es cuando preguntan, ¿y ahora qué como? ¿Y por qué lo reemplazo? bueno, ¿Y qué desayuno? y eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo hace? Porque yo sé que estoy hablando con una persona que no solamente pregona, sino que además es un ejemplo de lo que pregona, que es difícil eso. Bueno, entonces, a ver, yo te iba a preguntar por el aceite vegetal, el aceite común, que también es otro Le veneno. ponemos al auto. Se lo ponemos al auto al aceite, ¿eh? Sí, va como piña. Eh, ¿Qué comemos, Doc? ¿Cómo cambiamos eso? Si no se puede comer harina, no se puede comer azúcar, no se puede comer aceite. Y además, Eh, sí, está bien, pero no podemos retroceder en nuestra vida 800, 900 años y volver a la época de la caverna, tener una no, huerta. Hay que ser realista también. no, ¿Cómo tenemos al hacemos? carnicero, tenemos al verdulero, no hay que salir a cazar y a recolectar. Hay que organizarse. Creo que estamos en una vorágine donde nos han pactado unos horarios un tanto raros, que yo con 2 trabajos no puedo cumplir, pero es el desayuno, almuerzo, merienda y cena, sí o sí. Y en el medio, si querés, la colación. Cosas que han inventado para que estés comiendo todo el día y no tengas una ventana de ayuno para limpiar un poco el organismo, o organizar los picos de glucemia, ese tipo de cosas. Yo creo que si uno va a la comida real y a la comida efectiva, esas ventanas entre comida y comida pueden ser mayores. La comida puede saciar mucho más, ¿sí? Porque si uno, no sé si has hecho la prueba de comer cereales o pan o bizcochito a la mañana, a la media hora te querés comer el mundo. Eh, Funciona de esa manera por la cantidad de insulina que segrega, ¿sí? Entonces, más comes harina, más hambre tenés. Cuando empezás a dejar eso y empezás a hacer una dieta, no sé si es una dieta, para mí es un hábito, es una forma de comer más organizada, dejas de tener esos momentos de hambre. Si no es que te tenés que levantar y cuando te levantás va a la tostada con queso blanco, lo que le quieras poner, mermeladas. No, la verdad que yo no me levanto con hambre. El 90% de los adolescentes tampoco se levantan con hambre, sí, cuando uno es más chico, pero ya además de adulto no. Entonces con una infusión alcanza y sobra. Y se puede preparar algo, como te había dicho por ahí en algunas de nuestras conversaciones, algo para llevar en la vianda, sano, a base de huevo, o de harina de coco, bananas. Hay un montón de cosas para poder cubrir esos agujeros. Y después, comer comida real, con la comida de verdad, la que vas a la carnicería y la que vas a la verdulería. Nada más. Nada de eso viene adentro de un paquete. Y lo Excelente. podés cocinar y lo podés llevar a cualquier lado. Mm. Vamos a considerar que si nos ponemos puntilloso y detallista, tanto el pollo como la carne de Finlot también viene un poquito toqueteada, ¿no es así? Sí, es Ujú. así. Pero todos conocemos dónde no está toqueteada y dónde vamos a ir a comprar. Bien. Yo pollo voy a un lado, carne voy al otro, Jo, aceite compro en otro lado. acá en el Sí, centro de Rosario no puedo zafar yo. ¿no? Y no, vienen los pollitos que ahora vienen con tamaño de paloma, pero bueno, lo hacemos con mucho limón, le ponemos No sé si va en el cúrcuma. tamaño, ¿eh? ¿Cómo? No sé, no va en el tamaño del pollo. No va en el tamaño que esté bien o mal. Puedo ir a La Pampa y traerme un pollo del tamaño de un pavo real, y puedo ir a Areco y traerme un pollo más chico, y sin embargo sé de dónde vienen. Esa es la clave, saber de dónde vienen.
Una de las cosas que decías antes, me preguntabas si uno cuando come un desayuno importante a la mañana, después inmediatamente tiene hambre. Bueno, no atestiguo en lo particular eso. Lo que sí puedo atestiguar varias veces que por ahí cuando uno hace un desayuno bien cargado, con todas esas cosas, a la media hora, 40 minutos, está como cansado otra vez. Así Y estás como... haciendo la digestión. La "Mm, sangre está yendo a otro lado y no vas a pensar, te agarra como la modorra, la famosa modorra, sí. el piojo después de comer. Bueno, Conjuntamente habrá con... que apuntar a una cena más completa eh, para que al otro día no te levantes con ese hambre voraz que no te ayuda en nada. Bueno, qué Por eso bueno digo de hablar con organizar vos. las comidas. Qué bueno hablar con vos porque estás diciendo cosas que en cierto modo van a contrapelo de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Conjuntamente con la cultura de la Coca-Cola, nos han vendido que hay que desayunar como hacen en Estados Unidos, unos desayunos que son como unos almuerzos. Eh, eh, Sí. y yo te escucho hablar a vos y veo que es al revés. Hay que desayunar un cafecito, una infusión, nada más, y cenar bien. Y a nosotros nos dicen que no hay que cenar mucho para irnos a dormir No con te la... acostés con la panza pesada. Sí. Eh, Y otra también es cosa, un tema cultural, ¿eh? Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de cáncer también en el mundo, ¿no? Y de Sí. obesidad, De obesidad y de infarto, sí. de obesidad y de infarto. Sí. Bueno, ahí Y el tema tenés, ¿cómo hay que de los desayunar? horarios eso es algo cultural, meramente cultural. Eh, hasta te diría que cambia en la propia Argentina con los horarios de trabajo, ¿sí? Acá los bancos abren a determinada hora, bueno, en el interior abren a otra hora, entonces uno se levanta a otra hora, en el interior se duerme siesta, acá no, en Buenos Aires no se duerme siesta. Todas esas cosas llevan a que uno pueda almorzar o no pueda almorzar, o tenga un ratito para desayunar o no lo tenga. Por eso siempre digo de que aún así estemos en el trabajo, tratar de ser ordenados con lo que vamos a comer. Yo, la verdad, la mayoría de las veces no logro, sería desayunar. Ujú. Porque salgo de acá con una infusión, eso no es desayunar. Uno sigue en ayuno mientras siga tomando líquidos y sin ningún tipo de azúcar agregado, sigue en ayuno. Creo que logro desayunar a las 5 de la tarde. La hora que llego a mi casa, ahí como. ¿Y qué como comida? Lo que sobró de anoche, el pollo con el revuelto de zapallitos, con huevo, y comí eso a las 5 de la tarde. Bueno, 9 de la noche, vuelvo a cenar, a las 4 y el tiempo que tengo. Y después de ahí me tengo que ir a dormir. Claro, Pero claro, yo claro. me levanto con hambre y puedo llegar a las 5 de la tarde tranquilamente. Sé que no es lo más sano, pero creo que como yo de ver un montón de personas con dos trabajos que no pueden entre un trabajo y otro manejar y comer, se me complica. Si Sí. fuera en una combi iría comiendo, pero todavía no logro comer y manejar, Ujú. pero como 2 veces en el día. No estoy picoteando o comiendo galletitas, ese tipo de cosas. Eso también va muy de la mano de la ansiedad. Claro, claro, Eh, claro, claro. Como vos decís, es cultural y nos influye y nos afecta un montón también eso. Pero Ujú. dentro de todo eso que vos mencionás, yo hace poco escuché algo que estoy investigando y además llevándolo a la práctica, y quería consultarte a vos, si bien no sos nutricionista, pero sos médica, o sea que está un poco, me parece un escaño más arriba. ¿Qué, No, es otro camino. qué opinás del ayuno intermitente? ¿Lo recomendás? Que ahora está un poco de moda. Sí, ¿Lo recomendable. recomendás? ¿Cómo lo Y suelo recomendás? hacerlo. ¿Una vez por ¿Qué? semana? Eh, yo suelo hacer ayuno de 24 horas de domingo a lunes. Vos haces una vez por semana de 24 horas. Vamos a aclararle Por lo menos para a la gente. desintoxicarme de lo que comí el fin de semana, que seguramente habrán sido algún que otro antojos y demás mm, porquerías. Entonces una vez a la semana hago un ayuno de 24 horas y el resto de los días trato de tener una ventana de 12 a 14 horas. bien, bueno, en eso, Eh, de eso pasa, de eso se trata el ayuno intermitente, tener una ventana de no Ujú. alimentación, solamente té, café, líquidos, sin azúcar desde ya, Sin azúcar. de entre 12 y 16 horas. Sí. eh, que el cuerpo pueda
generar lo que es autofagia, es decir, el Exactamente. mismo cuerpo comiendo sus residuos. ¿Lo estoy diciendo bien? En realidad es parte de la eliminación de esos residuos y de ayudar a desinflamar todo el aparato digestivo, sobre todo el intestino, que es donde tenemos nuestro sistema inmune, ¿sí? Vos lo En recomendás. el Si vos lo cerebro creo que recomendás, es eso. Doc, si vos lo recomendás, para mí es palabra santa. Voy a seguir. No es fácil hacerlo. Y cuando A estés ver, cuando flaco uno como come, Luis Miguel, ¿qué pensás? Porque Luis Miguel, viste que ha sido noticia en todo el no mundo. sé. Ahora abrimos la sección de espectáculos. Porque estaba gordo Luis Miguel. Y ahora apareció recontra raquítico. Y dicen los medios que es porque él realiza ayuno intermitente. Pero hay muchos médicos que no recomiendan el ayuno intermitente. Ojo, porque vos estás diciendo algo, estás recomendando algo que muchos médicos como vos no recomiendan. Y muchos médicos recomiendan comer cada 4 horas, así activas tu metabolismo y tendrán sus bases científicas para decirlo. Yo tengo las mías. Para mí Luis Miguel engorda y adelgaza por otros temas, no por el alimento. No sabía eso, pero Sos terrible, Doc. lo mismo le pasaba al Diego. Creo que si uno hace las comidas, como yo te digo, esa comida densa, ese bife con el revuelto de zapallitos o el omelette, si uno come esa comida densa, llegás a hacer sin querer el ayuno intermitente, a no tener hambre. Yo no tengo hambre, mientras estoy trabajando, la verdad que no tengo hambre. Me tomo un café, después tomo un mate, no tengo hambre. Pero es una cuestión es un hábito y se va haciendo de a poco. El primer día por ahí una persona lo sufre y encima se pone ansioso y demás. Cuando uno empieza a comer bien, el ayuno sale solo, Y no además, se fuerza. algo importante, y otra pregunta que se me ocurre, porque aprovecho para aprender yo. Algo importante, es una vez por semana. ¿Mm? Y sin embargo, hay gente que lo puede hacer todos los días, como puede ser tu caso, como puede ser el mío, que no hacemos tiempo de ir a almorzar. No. No hay que hacerlo todos los días, no hay que abusar. No, yo creo que con una ventana está bien de 12 a 14 horas y una vez a la semana y sobre todo después del fin de semana para desintoxicarse siempre viene bien. O sea, Y qué no le lindo. hace mal a nadie y no se entra en hipoglucemia y no se produce cetoacidosis. Hay un montón de mitos por culpa del ayuno, un montón de mitos, que no es Chicos, así. Es más, la gente te puede llegar a decir después que de hacer ayunos tiene más energía y se levanta mejor y rinde mejor en el día, por no haber desayunado ese pan con manteca, esas facturas o la leche con cereales. La gente te lo dice que se siente mucho mejor, pero es progresivo y después es un hábito. Porque bueno, llega el punto donde no lo tolerás. Yo no como pizza me encanta, no como pizza todos los días porque me muero, sí, sencillamente. claro, Entonces, después es un hábito, porque tu cuerpo ya no necesita esas cosas. excelente. Bueno, una de las cosas que yo, antes de entrevistarte, lógicamente uno investiga un poco, no sé si es certero, porque no pude corroborar la fuente, pero me dijeron que uno de los países, una de las regiones del mundo donde menos cáncer hay, es los países de la península arábiga, que es justamente donde se practican ayunos permanentes, ¿no? Ayunos que es cultural hacer ayuno. Cultural, Y es bueno, te cultural. termina dando la razón en lo que vos estás diciendo. No me quiero saltear, y vamos a hacerlo rápido, esto acá. El aceite vegetal, el aceite de girasol, como una de las cosas peores, lo más artificial que le estamos mandando a nuestro cuerpo, ¿no es así? Girasol, maíz, canola. Sí. ¿Y vos sabés ¿Sabe cómo nació el aceite vegetal? cómo nació? No, Bueno, en este libro que yo te digo que leí, El mito del contagio, lo recontra recomiendo, está en internet, me escriben a David Rey y se lo mando. Explican que antes se usaba el aceite para prender las velas. El uso que se le daba antes era para generar, para hacer las velas. Pero cuando llega la tecnología y llega la bombilla eléctrica y se empieza a prescindir de las velas, los empresarios dijeron,
pucha, ¿y ahora qué hacemos con este aceite? Entonces, a ese aceite le sacaron el olor, que era nauseabundo, le sacaron el color y lo mandaron para las ensaladas. Así es una de las maneras con que empezó esta costumbre. Les estamos Lo mandando algo, procesaron. lo procesaron, lo recontraprocesaron y hoy no Pero podemos, hoy parece que la alimentación, por lo menos de Argentina, no puede prescindir del aceite de girasol. En otros países utilizan la canola, bla, 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 bla. no, Ahora peor, hay yo, cada cosa. Doc, con, con, con sincera preocupación te voy a preguntar algo. ¿Qué hago que no puedo comer más papas fritas? Se me termina el mundo si me sacas las papas fritas, ¿Y el horno? pero no me quedan tan fritas. Y otra Bueno, cosa, es y una cuestión de sensorialidad, que se nos ha alterado muchísimo. Pero ya bien, te dije, los extremos son malos. Entonces, ¿por qué no ser feliz una vez al mes y segregar un montón de serotonina comiéndote un plato de papa frita? pero escucha, ¿y Lo podés si en vez hacer. de aceite utilizo grasa? Puedes usar grasa vacuna y ahí te quedan las papas de la abuela. Bueno, yo... Pero ahí el problema no es la fritura, ahí el problema es la papa. Ah, oh Ahí lo no, que me te va a muero. inflamar y No, demás no, es la no, papa. te voy a censurar. Por mí hacerlas en aceite de oliva, que está buenísimo. Pero el tema es la papa. Pucha, pero también la papa hay que remojarla un poquito en agua para sacarle el almidón, ¿no? Eh, No sale mucho. Oh, sos terrible, Doc, sos terrible. O sea que No, sería terrible si te consumir, dijera, David, nunca más ni pan, ni papa, ni nada con P, no sé. No, no está mal hacerlo, ¿sí? o sea que la papa no ¿Te es la tan querés? buena y bondadosa como nos dicen. El puré de papa no es bueno, che. No. De hecho, en el hospital no te dan puré de papas, te dan puré de zapallo. No es que sea mala, pero de toda la vida la papa fue inflamatoria y da gases, entonces la papa se suspende. Cuando Qué empezás con bárbaro. la alimentación del Dijimos, bebé, también la papa no es lo primero que le vas a dar, entonces no es tan buena. dijimos que no queríamos cambiar el mundo al principio de esta entrevista, sino No. ver la manera de cambiar uno mismo. Pasarlo un poco mejor. Pasarlo un poco mejor, ¿no? Darnos un gusto de vez en cuando, pero que no se haga costumbre, como decían las Sí. viejas de antes, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir variando un poco y vamos ya al tema más duro. Hábitos actuales alimenticios y cáncer, que es la enfermedad de, de estos días. Más aún después de que empezó, ya sabemos qué. Pero Ujú. vos te animarías entonces concienzudamente a afirmar que existe una relación entre la alimentación occidental y la proliferación del cáncer. Sí, hay estudios de eso. Hay En realidad, estudios. porque todos los ultraprocesados, al metabolizarlos, te digo, es lo que generábamos, radicales libres. Estos radicales libres, estas moléculas, se encargan de romper lípidos. Los lípidos son estructuras que forman la pared celular. Entonces, rompen eso, entran al ADN, lo pueden modificar y así se malignizan, digamos, en cierto sentido, las células. Por eso está relacionado el consumo de comida chatarra ultraprocesados con la mayor aparición de cáncer, y no en un órgano en particular tampoco. Sí, por ahí el estudio que se hizo por el arroz, pero me parece que fue más teledirigido hacia esa zona que otra cosa, pero sí hay una estrecha relación, sí. Y se ve a lo Eh, largo de la historia la incidencia de cáncer en la población en general. ¿Cuándo empezó a aparecer esto? O sea, ¿de qué fallecían tus bisabuelos o tus tatarabuelos? ¿De viejos? Tenían 103 años. Sí, de infartos porque ya estaban viejos. Eh, la verdad que no he escuchado en algún momento que algún bisabuelo haya muerto de un cáncer o en aquel momento se daba más. No, la verdad que no. Eso es, eso me está interesaba, estrictamente relacionado. me interesaba preguntarte por una cuestión. Vos sos médica recibida, lógicamente, y yo te quería consultar, en la facultad, a los aspirantes a médicos,
¿Cómo les enseñan qué es el cáncer? ¿Por qué te digo esto? Porque qué lindo sería poder saber cuándo comenzó el cáncer. Te doy un ejemplo, el SIDA. Con el SIDA hay toda una literatura, nos podemos ubicar más o menos en el tiempo de cuándo supuestamente, lógico, se generó, bla, 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 el ébola, y un montón de enfermedades que llevaron de América a Europa y de Europa viceversa, como que ahí se empieza. Pero ¿podríamos remontarnos en el tiempo y decir cuándo empezó el cáncer? Cuando fueron descritos los primeros tumores, mira, yo me recibí hace 20 años. No saques la calculadora, te estoy viendo. En aquel momento no existía ninguna materia, por lo menos en mi universidad, que se llamara oncología, ¿sí? En cierta parte de la carrera cambiábamos de las materias más superfluas, más químicas, a la práctica. Entonces ahí teníamos, no sé, ginecología, traumatología, urología, y en cada uno de esos módulos, más allá de ver el órgano en cuestión, una vez que veíamos el funcionamiento y demás, el tipo de cirugía que se puede hacer, veías la parte de tumores de próstata, tumores según el aparato que ibas viendo, en ese momento había el capítulo de tumores de. Tratamiento en ese momento, empezaban a escucharse las primeras drogas hace 20 años, las terminabas en Uximab, que son todas mayoría de las drogas oncológicas. 2 o 3. El tema Sí. era si era extirpable o no. La verdad que en mi momento no estaba en boga el tema de esas drogas como quimioterápicos. Pero sí se nombraba el tumor en ese momento, en el momento en que tratabas ese órgano. Nada más. En Nada el más. resto de la carrera no había una materia que se llamara oncología y se dedicara a explicarte la génesis o el tratamiento, o si era hereditario o no, o cuál había sido la primera aparición. No Por sé lo si en este que, momento, 20 años después, existe esa materia, lo desconozco. sin embargo, lo que puedo deducir tras escucharte es que antes, vamos a poner antes del 1900, la gente se moría mucho menos de cáncer o ni lo había. Sí, Bien, me quedo con eso. probablemente. Yo por mi cuenta, lógicamente, voy a seguir investigando. Me interesa conocer la historia del cáncer porque es la enfermedad más significativa. Doc, hoy en nuestras familias, ¿qué familia hay donde no haya una persona que se haya muerto del cáncer? Es re común. Es re común y en una charla de amigos que salga que fulano tiene cáncer, que esto, aquello, se volvió algo recontra común. Y Ujú. qué feo, ¿no? Que hayamos normalizado eso. A ver, seguramente debe tener más de 20 años esto, porque yo empecé a escuchar esto hace 20 años cuando estudiaba. Pero la cura no está. La droga exacta para el tipo celular tampoco existe. ¿Qué Y hay atrás de esto para que algo que es desde hace rato no tenga una solución? exacto, y habiendo tantas cosas, tantos avances, Bueno, ¿y qué pensás vos de los médicos científicos que sostienen que el cáncer puede ser hereditario? Cuando van y te dicen, no, tiene cáncer porque es genético. ¿Qué pensás de eso? que me llamen y charlamos. Para vos el cáncer no es hereditario. No. Y entonces cuando vos estás enfrente de un paciente y te dice, yo tengo cáncer de pecho, como hoy es muy habitual en las mujeres, y mi Mm, mamá también o mi abuela también tuvo cáncer de ujú. pecho. Vos, ¿qué le decís? No tienen por qué tenerlo. Oncogenes tenemos todos, ¿sí? Y todos podemos activar algunos de esos oncogenes que tenemos. ¿Cómo se activan? Ya te lo dije, haciendo esa mala vida, ¿sí? As- Sobreviviendo, no Y, viviendo. y estando Y uno sometidos activa. ¿Mm? y estando sometidos a la misma contaminación ambiental. Ujú. Y a eso le sumamos la programación. Mamá tuvo cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama,
yo seguramente voy a tener cáncer de mama. No es así. No es así. No explíquenme la tasa tan baja de cáncer de mama en el hombre, porque el hombre no piensa que puede tener cáncer de mama cuando tiene, y tiene glándulas también. ¿Por qué no tiene cáncer de mama el hombre? O Es que sea, la yo tasa es bajísima. hoy me entero que el hombre también puede tener cáncer de Por mama. supuesto, Ah, yo no por sabía supuesto que puede eso. tener cáncer de mama. ¿Sí? Ahora me voy a psicopatear. No. Porque tu Este, mamá tuvo cáncer de mama. No, claro, hay un tema de programación, ¿sí? Y te lo digo porque me pasó, ¿sí? En mi familia era un tema de ovario, de ovario, de ovario, programación, ovario. Obviamente lo entiendo mucho, después era muy chica cuando eso me pasó, pero lo he podido comprobar, no estoy sacando la guitarra, y lo he probado con mis pacientes, ¿sí? Con amigos. Es programación, es cómo tratas tu cuerpo, ¿sí? Es saber que todos, si nos hacemos un análisis genético que está muy de moda para saber qué vamos a tener, si tenemos predisposición al sí, lupus o a la arteritis o la que sea, al cáncer, sí, a todos nos va a dar positivo, sí, porque compartimos hasta genes con el abuelo, que el abuelo tuvo cáncer, entonces sí, me va a dar un gen, pero está después en mí hacer el trabajo para que eso se mantenga ahí y no se despierte, ¿sí? claro, Tratar claro, de claro. vivir realmente, de mantener mi cabeza sana, de no programarme con eso. Bueno, lo que vos mencionás, Doc, es recontra interesante. Vos mencionás la palabra programación. Y también tiene mucho de psicología eso, como dije recién, psicopatearme. Por ejemplo, una de las cosas que yo pude leer, investigar en este sentido, es que una de las cosas, cuando una mujer, por ejemplo, le sustraen un seno para erradicarle el cáncer de mama, se produce muchas veces, lamentablemente, lo que se da una desvalorización. Corregime si me equivoco. Como un golpe a la autoestima. Eh, y muchas veces a una persona, por ejemplo, le sacan un cáncer del busto y con el tiempo resulta que apareció un cáncer en otra parte. Porque hay un factor psicológico, si no me Que equivoco. desencadena nuevamente la respuesta. Al no haber seno, ¿dónde Yo no tengo aparece el problema cáncer? que vos me digas que yo estoy diciendo una pavada, retame. No. A ver, cuando yo hablo de que uno se lo puede generar, o es la información que nosotros le damos, eh, eso es barra trauma, ¿sí? Que es de lo que trata la medicina germánica. Trata estos tumores como traumas no resueltos. Y sí, porque uno vive que su abuela se murió de eso, su madre se murió de eso, y por lo tanto seguramente voy a correr la misma suerte. Y eso es un trauma. Es la información que le damos. A vocabulario es el equivalente. Entonces es ahí donde se juntan las medicinas, ¿sí? Y donde van por el mismo camino. Está en nosotros darles información o generarnos de ese trauma, que es lo mismo, Sí, y volver a tener esa enfermedad. ¿Qué pasa? Cuando ya no tenemos seno y no tiene el mismo lugar donde desarrollarse, obviamente busca dónde, y es donde el libro te explica que el cáncer de mama da metástasis en pulmón, después en cerebro, y el de ovario no, el de ovario va a otro lado, o sea, no, es cuando se regenera ese trauma, algo de vuelta lo desencadena. qué importante el poder de la mente en todo esto, Doc. Importantísimo. Completamente. Entonces, yo deduzco, y de esta entrevista se trata de cómo vivir bien. Yo deduzco, y decime si estoy equivocado, que ser felices, experimentar buenos sentimientos como la gratitud, ser buenas personas, reírnos, en fin, generar buena energía o como se dice hoy, buena vibra. Eso nos ayuda mentalmente para que nuestro organismo trabaje mejor. Sí. Ese estado de felicidad, o sea, uno le puede generar felicidad a muchas cosas. Estar con amigos, estar con su familia, uno ve cuál es su estado de felicidad. Otros en el trabajo, no les gusta eso. Ese estado de felicidad lo que genera es una liberación de endorfinas eh, a nivel cerebral, y que a nivel del cuerpo se refleja en lo que es el refuerzo del sistema inmune. Nuestro sistema inmune consta de unas células que se llaman natural killers, que son las encargadas de comerse las células que están deformes o incompletas, las que formarían los tumores. Entonces, cuando uno habla de que nosotros mismos podemos crearnos la enfermedad y nosotros mismos podemos curarnos, es así.
Nosotros nos Claro. programamos si queremos tener algo, pero nosotros también podríamos reforzar nuestro sistema inmune para que no nos pase eso. Eso es lo que yo te estaba por decir, escuchándote hablar a vos, uno piensa que es lo que me acabas de decir, que el mismo cuerpo se puede curar a sí mismo. Cabeza, Cabeza. en la cabeza el cuerpo. Va de ahí. Un cuerpo sano es una mente sana. Otra frase del griego que mencionaste antes, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Ahora, vayamos a los médicos y ya vamos redondeando porque sé que no sería un poco aprovechador insumirte tanto tiempo. ¿Considerás hoy que la medicina convencional hoy día está más abocada al tratamiento del síntoma que a la corrección de aquellas cosas que ocasionan ese síntoma? ¿Te parece que hoy vos Totalmente. vas del médico porque tenés un problema? Como pasó a mí con el tema del lupus eritematoso. Eritemas son manchas rojas redondas que salen en la cara o en distintas partes del cuerpo. Eh, entonces yo tomaba una pastilla para la mancha, ¿no? Para mitigar el eritema, pero no tomaba nada para curarme. ¿Vos considerás que hoy la medicina está abocada a tratar el síntoma más no a curar al paciente? Exactamente. La medicina de hoy es tratar el síntoma, no la causa. Y el paciente quiere que le saques el síntoma ya. Y si no se lo sacás vos, se va otro. Y si no se lo sacas otro, va otro. Creo que en algún momento se dan cuenta de que por más pastillas que tomen, eso no se va. Y ahí empiezan a buscar la medicina alternativa. La medicina real. Pero mientras tanto, cuando yo le hablo a un paciente de que para bajar su presión arterial tiene que cambiar su hábito de comer, que deje las harinas sobre todo, que es lo que produce la hipertensión arterial, no me cree ni medio y sigue tomando su pastilla. Bueno, yo lo intento, no es para lavar el cerebro de nadie, o sea, cada uno puede consultar con quien quiera y ir a ver la cantidad de profesionales que quiera. Pero el paciente hoy es muy difícil de tratarlo. Muy difícil. Tiene que haber rebotado o no haber tenido resultado con 3 o 4 para que ahí diga, bueno, a ver, vamos a probar con la medicina alternativa, o vamos a la medicina china, o vamos a otro tipo de medicina. Y recién ahí se dan cuenta. Claro, acá no Pero se la verdad trata. que la mayoría, si no es algo molesto, como es el caso de algo en la piel o algo que duela, no lo hacen. Porque la diabetes no molesta, la hipertensión no molesta, son cosas silenciosas, crónicas, que terminan matando, pero al paciente no lo molesta, entonces con la pastilla vamos bien, hacemos 2, 3, 4 pastillas, le sumamos otra, no molesta. Ahora, cuando se trata de patologías molestas, sí. Ahí, bueno, van a recurrir, en algún momento van a recurrir. Es un castigo hablar con vos, porque ahora mencionaste la diabetes. Otro de los males modernos de nuestra civilización, la diabetes. ¿Quién no tiene un amigo diabetes? ¿Quién no tuvo un diabético en la familia? No, ahora escuché prediabetes. Bueno. Es como el preinfarto. No, bueno, ¿ves? No sé, ¿Ves? y la parte del medio del infarto o la parte del medio de la diabetes, ¿cómo es? Porque el pre, no sé, Sí, son sí, sí. cosas nuevas que aparecen. O, o, Quiere lo, decir, estás comiendo mal. o el asintomático. Otra de Esa las. me superó. Sí, sí, un Esa me enfermo superó. asintomático. O sea que yo no tengo tal síntoma, pero tengo tal enfermedad. No, ¡Wow! sí, casi me dedico a decorar ambientes en ese momento. Sí, Sí, durísimo. ya, ya me contaste toda la lucha por la que tuviste que pasar. Sí. Y bueno, Pero cuesta tanto desadaptar a alguien a la comida, a toda la sensorialidad alterada que hay ahora. Cuesta tanto decir a una persona, deja el azúcar, empezá a probar el café sin azúcar, o trata de usar lo menos posible, empezá a disfrutar de los diferentes sabores, porque hay un montón de sabores que tapamos y es dulce, es salado. No, hay un montón de sabores adentro, claro. pero está tan alterada la sensorialidad que ya es costumbre y es muy difícil sacarlos de eso, muy difícil. Bueno, pero vos tocaste un punto interesante, porque acá no se trata tampoco de ir contra tus colegas, contra de los médicos convencionales, porque vos mencionaste que hoy día es difícil el paciente. Y sí, Sí, escúchame, si yo voy de un cirujano plástico porque quiero que me ponga la nariz de DiCaprio, el cirujano plástico va a hacer lo que yo le diga que haga, ¿no? Más allá de los riesgos que son míos.
Pero, a ver, claro, el que no puede dormir necesita que el médico le dé el clonazepam con doble receta, ¿no? La otra que queda es comer mejor, vivir mejor, un té de tilo antes de irse a dormir, ¿no? Pero ¿quién Hay un montón de cambia? ¿Quién productos hace ese cambio? naturales. Y el médico, pobre el médico, si le viene el paciente que está desesperado y el pobre médico lo tiene que recetar. Sí. Y sí, Y sí me sí, pasa a mí. y O sea, el bueno, paciente se va de alta y en vez de decirme, sí, doctor, a partir de ahora voy a empezar a cambiar cosas. No se olvide de hacerme la receta del losartán, por favor, para la presión. y, y sí, tomá, si es lo Es que quiere, durísimo. Yo me doy contra la pared todos los días. me Algunos, imagino. algunos mientras están internados empiezan a googlear y al otro día me vienen con novedades que empiezan, ay, doctor, estuve leyendo, estuve viendo en internet y me encanta. Y otros, la verdad, que creen que estoy delirando, no me importa tampoco, pero de a Ahí poquito, dijiste otra cosa interesante. Cada cosa que decís me prende una lámpara. Que hacemos mal en llamar medicina alternativa a lo que hacemos alternativamente a la medicina tradicional, sí. porque en realidad es más vieja esa medicina, como ya Mm, sea la Ayurveda, ya sea la medicina china y demás. ujú. Y muchas veces cuando vos decís, ayer fui del homeópata, y te miran así como si vos hubieras ido de un Un brujo, curandero. de un Sí. curandero. Uno después les explica, bla, bla, todo eso, gracias a Dios, al menos yo lo puedo resolver. Pero ahora digo yo, Pero, ¿qué ¿cuándo van yo- al homeópata? ¿cómo? ¿Cuándo van al homeópata? Nunca, nunca. Cuando el otro médico o los 4 anteriores que vieron con la pastilla no se los resolvió. Al homeópata de una no va nadie. Bueno, pero hace poco, te voy a contar un secretito de Rosario, hace poco se murió el dueño de una muy importante cadena de sanatorios, por así decirlo, cadena de sanatorios en Rosario, una cadena céntrica, muy importante, murió de cáncer. Y a mí me llegó que el último médico que visitó no era un médico convencional, probó alguna manera alternativa de Un curar. poco tarde. Bueno, mira, eso me llegó acá en Rosario. Eh, Nada menos que el jefe de la cadena de sanatorio más importante no se hacía tratar en sus propias clínicas. Bueno, ahora digo yo, ¿quién es más brujo? El que pretende curarse a sí mismo, mejorando su alimentación o su dieta, viviendo mejor, teniendo buenos sentimientos, tomando tés, poniéndole cúrcuma a la comida, jengibre, tomando más agua con limón. ¿Ese es un brujo? ¿Ese está procurando la cura mágica? ¿O no está procurando la cura mágica aquella persona que pretende que una pastilla le resuelva todo un problema? ¿No es así? Yo creo que son más locos que yo, ellos, que están desesperados detrás de un Lexotanil o de algo parecido, que procuran que una pastillita va a tener la solución a todo y evidentemente están toda la vida con esa pastillita. ¿No? Me parece que, como dijimos en un principio, esto que nos sirva para ver la vida con otro lente, y empezar a ver que en realidad sí, somos locos, pero porque somos locos lindos. Pero hay gente que está más loca que nosotros. Somos brujos, pero no somos brujos malos. Exacto, somos brujos buenos. Em, Mis colegas, y creo que en esto todos lo saben, una misma droga de un laboratorio a otro, sabemos, y así es como se dice, que no tienen la misma concentración, ¿sí? No es lo mismo. De ahí venía el que el genérico es malo, que es trucho y qué sé yo. Entonces, si sabemos eso y que eso no se respeta y confiamos en eso y recetamos eso, ¿qué medicina están haciendo? ¿Creen en esa medicina realmente o pues porque no se quieren poner a leer algo o porque duele desaprender todo lo que nos adoctrinaron en la facultad? Porque duele.
Yo me sentí muy mal desaprendiendo todo eso. Pero, ¿cómo vamos a recetar una cosa y por qué es más barata? Bueno, te doy el otro, pero si sabes que no es lo mismo y que en definitiva es algo sintético, ¿qué cuesta en vez de arriesgarse a eso, abrir otro libro diferente? Claro, claro, y además saber que por lo menos la civilización humana tiene por lo menos 5.000 años, ¿no? Y la cultura que provocó, que produjo esa droga que mencionás, no tiene más de 100 años. ¿Y cómo se explica que hayamos vivido los otros 4.000 años, 4.900 años? En fin, bueno, y acá, como Porque, siempre, porque en ese momento la salud estaba en nuestras manos y el poder lo teníamos nosotros. Ahora la salud está en otras manos y nosotros no tenemos ese poder. El hay que poder lo re- tiene el industria. el poder lo tiene la industria. Así Hay que que, hay que hay que recuperar el retomar poder. el poder. Doc, Ujú. y te voy a hacer la última pregunta, pero esta pregunta va a ser la anticipación de la próxima entrevista que te voy a hacer. ¿Mm? Uy, Y ahí capaz que no seamos tan amigables, ¿por no sea qué? tan amistosa. Doc, vamos a terminar con esto y yo quiero entrevistarte el día de mañana para hablar exclusivamente de medicina germánica, de su creador, Hammer, eh, a sabiendas de que también hay muchos detractores, tanto de la medicina germánica como de Hammer. Hammer, ¿pronuncio bien? Cámara. Soy un genio. Eh, Algo ya me acabas de decir recién. ¿Cómo llegaste a la medicina germánica? Contame, ¿en qué fue lo que te hizo decidir? Un trauma personal. La pucha. Uy, yo sabía que Se esto trata, no era para se esta trata de entrevista. eso. Es que es la mejor forma de aprenderlo, cuando te pasa. Y se Y puede saber. solucioné, a través de mi cuerpo, solucioné un problema que tuve enorme, y mi cuerpo respondió de esa manera. Y yo dije, pero ¿por qué hice esto? Y me empecé a rebuscar, ¿por qué hice esto? Si nadie en mi familia lo tiene, no, yo no tenía ningún síntoma, nunca había tenido ningún problema, ¿por qué? Bueno, encontré el por qué después de ponerme a estudiar eso. Empecé a leerlo sola y me cerraron un montón de historias, la historia de mi mamá, la historia de mi abuela, la historia de mi abuelo, o sea, me cerraron historias por todos lados de los que llamamos, bueno, traumas, pero no quiere decir que están todos locos. Me refiero a trauma cuando es un problema, una situación fea que has pasado, ¿sí? Entendido, sí, 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 sí. Bueno, Es el punto de partida para generar una patología, ya es, sea tumoral o no, ¿eh? es el punto de partida. Eh, Sí, es parte de ahí. bueno, la medicina germánica también es una medicina moderna, porque ¿no? Debe tener Sí, 100, 150 años. sí, Es moderna como la otra menos, sí. medicina. Pero en donde Sí, vos está basado en la estudiaste, tomografía, tiene menos. tiene menos de Toda qué. la toda la documentación de Hammer es en base a imágenes tomográficas, así que es menos. Bien, 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 bien. Bueno, eh, esto no Pensé quiere que me ibas a preguntar por las cucarachas. por... Pensé que me ibas a preguntar por las cucarachas. Dije, la última pregunta. No, por... Ah, es que yo tengo Ahí millones tenemos de... otra charla, si querés. Tenemos otra charla, a ver si podemos dar un adelanto respecto de la próxima charla que vamos a hablar de medicina germánica y de esta moda que que quieren imponernos de comer insectos. Dios mío. A ver, o capaz que estoy equivocado yo y los insectos tienen toda la proteína que tiene un kilo de asado, perdón, un kilo de asado, comer como comer bien. ¿Qué pensás vos de esta moda nueva que se quiere imponer solapadamente respecto de los insectos? Sí, solapadamente hasta que lleguemos a tal punto de pobreza que no nos va a quedar otra. Es que a Pero eso apuntan. sabemos que este tipo de alimentación y este tipo de vida al que quieren que lleguemos, eh, viene de un poder mucho más alto que una presidencia. Viene de una famosa agenda. Sí. Y esto se está haciendo en todo el mundo, no solamente acá. Es más, en otros lugares ya hace tiempo. Y una cosa es una cuestión de costumbres
y otra cosa es que te lo quieran imponer. Cuando acá la costumbre es el asado, no vengamos con la cuca, en otros lados comen unas cucas que crían aparte, no son, bueno, es su cultura de hace años, pero acá no. Acá no. Claro, y Y si... todo lo que tiene esa cuca, que no nos sirve, no es alimento. No sé quién se le dio por decir, tiene un alto valor proteico. Y el valor cancerígeno de esa costrita que se llama quitina, nadie lo estudia. Faltan muchas cosas ahí. Qué Pero bárbaro. cada vez que publicas algo en cuanto a eso y la composición que tienen, química y demás, y lo que le hace a nuestro cuerpo, censura. Censura, Es muy censura. difícil O a sea, veces. ahora si hablamos en contra del bicherío que se propone, vamos a ser Ujú. censurados. Sí. Qué bárbaro. Bueno, tenemos que defendernos, evidentemente, defender lo que somos. El que quiera comer insectos, no hay problema. Marley comió insectos durante toda la vida, ¿no? No comía insectos Marley por Sí, televisión. pero Eh, por ahí iba a esos lugares donde era cultural, ujú. ¿entendés? Pero acá no. Qué bárbaro. Es que cambia todo. Vos cambiás la alimentación de una persona, como nosotros estamos diciendo. Yo dejé de tomar hidroxicloroquina en base a que uno fue regulando con la alimentación el organismo, y si cambias, me sacás las proteínas de la carne, si me sacás lo bueno de los vegetales, si me sacás el aceite de oliva, bla, 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 y me pones los bichos, Van a va a aparecer cambiar otras otra vez mi cosas. organismo. Ujú. Está todo pensado. Bueno, Doc, te agradezco un montón lo buena que siempre sos conmigo, lo súper paciente. A eh, vos. y ya sabes, yo ya te invito para una próxima charla en donde hablar más exclusivamente de esto, utilizando los eufemismos pertinentes para evitar la censura. Y realmente estoy interesado en hacer algo bien respecto de la medicina germánica. Y ahí te voy Dale, a bombardear con preguntas como esta misma noche. dale, comprometido, no hay problema. Dale. Bueno, con nosotros estuvo la doctora Gabriela Zambrano, médica internista, pampeana ella, pero está allá en la ciudad más linda del mundo, Buenos Aires. Será hasta la próxima, Gaby. Adiós. Muchas gracias por todo. Cuídate. Gracias a vos, David. Ah, te quiero agradecer, mira vos, que casi se me pasa lo principal. Te quiero agradecer a vos, como a un montón de médicos, que durante toda esta larga noche que nos tocó vivir, realmente fueron como faros de esperanza, como faros como un sol en la noche de sentido común, que yo sé que al decirte esto estoy hablando por muchas personas, no te estoy hablando como periodista, sino como ciudadano, y fue de un grandísimo alivio contar con personas como vos, como el doctor, nuestro amigo en común, Leo Bayona, mi amigo en particular, el doctor Monteverde de Santa Fe, el doctor Salazar, cuántos más médicos que en esa oscura noche que nos tocó pasar, fueron más que médicos, fueron guías, porque nos transmitieron lo más importante del mundo entonces, seguridad. Y entre esas personas estás vos. Así que te agradezco Gracias, enormemente David. por lo que hiciste por Gracias a mí vos. y por toda la gente que resistimos. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima, Doc. Cuídate. Hasta la próxima. Nos vemos. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.